La voz del cielo. Capítulo 1, parte 1. Renacer. Recuerdo mi infancia, cuando notaba la energía. Esa energía que para mí era normal, pero que al hacerme mayor, fui notándola mucho menos. Y por eso me preguntaba, ¿por qué he dejado de sentirla? Años después, caí enferma y creí que iba a morir. Pero entonces volví a notar la energía con fuerza, con mucha fuerza por todo mi cuerpo, y pensé, aquí está otra vez, y muy fuerte. Tal vez no era mi hora, porque esa energía la notaba por todo mi cuerpo, y estaba claro que era para curarme. ¿Qué otro sentido iba a tener el que en ese momento la notase de forma tan intensa, si no era para ayudarme? Y así fue. Pasé a tener, unas pocas horas después, una notable mejoría. Pero antes tuve experiencias inolvidables al tomar contacto con otra dimensión diferente de la que vivimos. Esta experiencia me ayudó a ver la vida de otra manera. Empecé a leer libros que ya había leído y esta vez empecé a poner en práctica lo que decían. Al día siguiente, cuando sonó el despertador, los pensamientos aparecían poco a poco y con ellos la sensación de tristeza. Al ser consciente de ello, me salió una sonrisa. Estaba dispuesta a cambiar. Estaba claro que hasta ese momento no me había ido muy bien. Era hora de empezar a pensar de una manera diferente. En una semana experimenté los resultados. Y en 3 meses cambió mi vida. Era increíble. Después de tantos años luchando por algo mejor en mi vida, y en tan poco tiempo se produce el cambio. Incluso ahora, después de tantos años, me parece un milagro. Uno de mis deseos era tener una casa. Y hay un refrán que dice, ten cuidado con lo que pides que se puede cumplir. En mi pedido no especifiqué dónde, aunque tengo que reconocer que no podía haber sido mejor. Un tiempo después, mi compañero decidió que quería cambiar de ciudad para vivir. Su estrés en el trabajo y su ánimo por el suelo produjo esa necesidad. El cambio no fue algo que se produjo alegremente, y la sensación de enfrentarme a una ciudad que en principio no hubiese elegido no era lo que hubiese hecho por voluntad propia, pero fue la mejor decisión y todo fue a mejor. Estaba inmersa con gran alegría en la nueva ciudad y realmente como pez en el agua. Había olvidado mis frases con mis pedidos en las que incluía el de una casa. La quería para reformar, que tuviese patio y en el centro de la ciudad y que pudiese asumir la reforma. Jamás se me ocurrió pedir la nueva porque me costaba creer que pudiese tener suficiente dinero para pagarla. Así fue, 1 año después de nuestro traslado, compramos la casa. Pasaron 5 años de alegría y tranquilidad en mi vida, pero la monotonía empezó a invadirme y me parecía una vida sin sentido, como si lo misterioso o los avances se hubiesen paralizado, y pedí un nuevo avance en mi vida. Más o menos al año de ese pedido, una persona muy cercana a mí, hacía muchos años que habíamos perdido el contacto, aparecía en mis visiones, las mismas visiones que tenía tras la experiencia de sentirme cerca de la muerte, y recuperé mi energía. Con esta persona las visiones eran muy seguidas y en ellas veía que no estaba bien. Un día, hablando con una persona que nos conocía, me confirmó lo que yo pensaba. Tenía una mala racha en su vida y pedí su teléfono para ponerme en contacto, retomando la relación. Le expliqué las visiones que tenía. La voz del cielo, capítulo 1, Renacer, parte 2. Le expliqué las visiones que tenía y cómo eran las situaciones que me mostraban su estado. Me dijo que sí,
Así era realmente lo que había pasado. Le expliqué que cuando veía esa situación mentalmente me trasladaba a su lado y le daba ánimos, diciéndole que estaba allí, a su lado. Aunque han sido muchas mis visiones, aún me sorprendo cuando las personas contactamos unas con otras a través de ellas de forma inconsciente, sin saber muy bien cómo sucede. Todo esto hizo que sentimientos profundos provenientes de mi gran cariño hacia esa persona apareciesen. Hoy sé que ese sentimiento hizo que se abriese la puerta a una experiencia que iba a cambiar mi vida. Recuerdo que hacía días que veía chispitas de luces que no eran siempre del mismo color. Me preguntaba qué era aquello. De repente, una tarde, sentada tranquilamente en el sofá, se introdujo información en mi cabeza, como si un libro cobrase vida dentro de mí. Todo tenía lógica y sentido. Escribí en un papel pensamientos que nunca había tenido sobre personas cercanas a mí, lo cual fue muy impresionante. Toda esa información alteró completamente mi punto de vista sobre la vida y las personas. Mi sistema nervioso apenas podía asimilar toda esa información y todo ese cambio en la forma de ver la vida. Apenas había sucedido en unos segundos, y en ese corto espacio de tiempo dejé de ser la que era, para ser una persona diferente. Me costó asimilar ese cambio y pensé, voy a tirar todos los libros. Cuando tenía los libros en mi mano, cogí uno que hacía 10 años que no había vuelto a leer y sin saber muy bien por qué, empecé a leerlo. Recordé que anteriormente no me gustó ya que no lo comprendí. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando en la página 90 explicaba exactamente la experiencia que yo había tenido y que había olvidado por completo haber leído dicha situación alguna vez? En él describía cómo iba a ser la experiencia de recibir toda la información en nuestra cabeza y que sería como un éxtasis. Bueno, yo no lo definiría exactamente como un éxtasis, pero la experiencia la viví. Al día siguiente recibí la visita de una de las personas sobre las que escribí algún comentario. No me atreví a contarle mi experiencia. No sabía cómo hacerlo, ni si me creería. Yo misma lo encontraba muy extraño. Con la nueva información en mi cabeza empecé a preguntarle el porqué de sus problemas, sin saber que mi manera de proceder se asemejaba a los métodos utilizados por los profesionales del psicoanálisis. La persona fue contestando a mis preguntas hasta que su yo inconsciente respondió, expresando lo que escondía en su interior, dando la misma respuesta que yo había escrito en el papel. Entonces, di un salto de alegría al comprobar que mis pensamientos eran verdad y no una locura mía. Y le expliqué mi experiencia, enseñándole el papel que había escrito y en él ponía exactamente lo que ella había dicho. Uno de los conocimientos que he adquirido es descubrir el poder de los sentimientos. Ellos nos avisan de lo que nos puede ocurrir, a nosotros o a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que notamos una presión en el pecho o en el estómago? Si vigiláis las sensaciones que tenéis, os ayudarán a entender este poder y podréis ayudar a la persona que se encuentre mal. En el pasado nos negaron ese poder, solo nos enfocaron la idea de que era malo sentir ciertas cosas. Me pregunto por qué y a qué tenían miedo. Cuando los niños lloraban les decían, los niños no lloran, pareces una niña. Si, por ejemplo, sentíamos celos, eso era ser una persona de malos sentimientos y tampoco estaba bien expresar que sentíamos rabia, culpabilidad u otros sentimientos, porque se nos juzgaba o se nos reprochaba al tenerlos. Lo que no nos enseñaron es a comprender qué es lo que nos están diciendo lo que sentimos y a utilizar los sentimientos para comprendernos mejor. Si nos hubieran enseñado a analizarlos,
a comprender lo que nos estaban enseñando, hubiésemos descubierto las respuestas que escondían, el por qué no son beneficiosos y por qué los tenemos. Con el sentimiento abrimos la puerta a cierta información que nuestro espíritu, conciencia o como queráis llamarlo, tiene guardada para nosotros. Es difícil saber de dónde proviene, pero en verdad existe. Muchas veces, haciendo preguntas a personas sobre sus sentimientos, les he ayudado a acceder a las respuestas que encierran estos, a descubrir esa información que les ayuda a comprender. Sonrío al comprobar cómo en ciertos sentimientos que experimentamos todos, en algún momento damos la misma respuesta al mismo sentimiento. Los pasos que tenéis que dar para analizar y descubrir esa información con la verdad que esconde esa situación que tanto os ayudará a tomar conciencia son los siguientes. Lo podéis hacer solos. Tener en cuenta que si no sois sinceros con vosotros mismos, no podréis hallar la información. Para haceros estas preguntas no necesitáis a nadie. Vosotros dirigiréis las preguntas y vosotros os daréis las respuestas que saldrán del centro de vuestro sentimiento. También podéis recurrir a alguien que os dirija y os ayude. Comprobar vosotros mismos lo que os sucede con este ejercicio. Miraros en el espejo cuando tenéis un problema y os sentís mal. Veréis que vuestros ojos están sin brillo, apagados. Cuando terminéis de hacer el ejercicio, volved a miraros los ojos en el espejo. Estarán muy brillantes y claros. Esto se produce porque habéis tomado conciencia. Este es un ejemplo para que entendáis los pasos que hay que dar. Tumbaros o sentaros. Relajaros y concentraros en lo que os preocupa. Visualizad la situación en el sitio donde más os dolió. Y una vez revivido esto, dejad de pensar en ello y concentraros en lo que sentís. No pienses, no analices, pon la atención en lo que sientes y pregúntate, ¿por qué me siento así? Contesta sin analizar la situación. Por ejemplo, ¿por qué me siento así? Respuesta, no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque no tiene lógica. ¿Por qué no tiene lógica? No lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque no me ha dicho la verdad. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque no le ha interesado. ¿Y por qué no le ha interesado? Porque había o tenía otra cosa que le interesaba más. ¿Y por qué? No lo sé. ¿Y por qué no lo sé? Porque no me lo ha dicho. ¿Y por qué no me lo ha dicho? Pues porque no me lo ha querido decir. ¿Y por qué no me lo ha querido decir? Porque no tenía la conciencia tranquila. ¿Y por qué no la tenía tranquila? Para no descubrirse. Así, con vuestras propias respuestas sacadas de vuestros sentimientos, podéis entender lo que llevó a esa persona a actuar así. Esto es verdad. Si entendéis por qué actuó así, comprenderéis su actitud y podréis perdonar. Esto os ayudará a perdonar y avanzar como seres humanos. Cuando nos sentimos tristes, preocupados, etc., tenemos la sensación de tener una presión en el pecho. A veces también ocurre cuando no hay motivo para ello. En ese caso, visualizar a vuestros seres queridos, familia, amigos, personas con quienes os sentís unidos. Visualizarlos y visualizaros también a vosotros mismos cuando visualizáis a la otra persona y observar. ¿Cómo os sentís? No lo que vosotros sentís por ellos, sino observar la imagen. No penséis en nada que no sea ver la imagen de esa persona y observar el sentimiento que notáis en vuestro interior. Si la sensación de presión en el pecho aumenta con la imagen de esa persona,
esa es la persona que está o estará mal en poco tiempo por alguna circunstancia de su vida. También puede venir de vosotros mismos, lo sabréis visualizando vuestra propia imagen. Será la misma sensación que con los demás, aumentando la sensación de presión en el pecho. Aunque no tengáis ninguna sensación previa, igualmente podéis utilizar este método para saber cómo se siente una persona en ese momento. Si solo sentís una pequeña sensación, quiere decir que la persona en cuestión está un poco triste o preocupada. Esta cualidad se dará con la práctica en esta técnica. El sentimiento os abrirá las puertas a una nueva información. Se dice que el sentimiento es según nuestros pensamientos. Es verdad. Os ayudará a reconocer los pensamientos correctos y los incorrectos, ayudando a identificarlos. Si lo que pensáis os produce un sentimiento negativo, es un pensamiento incorrecto. Si el sentimiento es positivo, el pensamiento es correcto. El sentimiento sirve para que identifiquéis los pensamientos erróneos, pero también sirve para abrir una nueva fuente de información, que es mucho más que identificar vuestros pensamientos, ya que son la llave de la verdad. Está dentro de todas las personas y solo la voluntad de acceder al fondo del sentimiento puede abrir esa puerta que cada día más personas están abriendo.